Bienvenidos a otro episodio de Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy estamos explorando la vida y el legado de uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, Charles Darwin. Para ayudarnos a desentrañar los misterios de Darwin, tenemos a nuestro experto en historia, Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Hola, Elena. Es un placer estar aquí y hablar sobre Charles Darwin, un verdadero gigante de la ciencia. Exactamente, y no podría haber elegido un tema más fascinante para nuestro episodio de hoy. Álvaro, comencemos desde el principio. ¿Quién fue Charles Darwin y por qué es tan importante? Bueno, Charles Darwin fue un científico inglés nacido en el siglo XIX, y es mejor conocido por desarrollar la teoría de la evolución por selección natural. Nació el 12 de febrero de 1809, en Shrewsbury, Inglaterra, y desde una edad temprana mostró un interés apasionado por la historia natural. ¿Cómo fue su infancia? ¿Hubo alguna señal temprana de su futura grandeza científica? Definitivamente. Darwin creció en una familia de médicos y científicos. Su padre, Robert Darwin, era un médico respetado. Y su abuelo, Erasmus Darwin, fue un destacado científico y poeta. Desde niño, Charles disfrutaba explorando la naturaleza y recolectando especímenes. ¿Qué lo llevó a convertirse en el científico que todos conocemos hoy? Bueno, la gran oportunidad para Darwin llegó en 1831, cuando fue seleccionado como naturalista a bordo del HMS Beagle, una expedición que tenía como objetivo cartografiar las costas de América del Sur. Durante los 5 años que duró la expedición, Darwin realizó observaciones detalladas sobre la geología, la biología y la diversidad de especies en cada lugar que visitó. ¿Y cuál fue el momento clave durante este viaje que cambió el curso de su vida? Sin duda, su visita a las Islas Galápagos en 1835. Aquí, Darwin observó una diversidad única de especies animales y vegetales que lo llevaron a cuestionar las ideas predominantes sobre la creación y la inmutabilidad de las especies. Increíble. Así que, después de este viaje, ¿qué hizo Darwin con toda esta información? Bueno, Darwin pasó los siguientes años analizando sus observaciones y recopilando evidencia. Finalmente, en 1859, publicó su obra más influyente, El origen de las especies, donde presentó su teoría de la evolución por selección natural. Ahora, hablemos de esa teoría. ¿Qué es exactamente la selección natural? La selección natural es un proceso mediante el cual las especies evolucionan y se adaptan a su entorno. Darwin argumentó que aquellos organismos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus características a las generaciones futuras. ¿Cómo fue recibida la teoría de Darwin en su tiempo? Bueno, fue bastante controversial. La idea de que todas las formas de vida podrían haber evolucionado a partir de un antepasado común desafiaba las creencias religiosas predominantes sobre la creación divina. Muchos lo vieron como una amenaza para sus creencias tradicionales. ¿Y qué podemos decir sobre su legado? El legado de Darwin es enorme. Su trabajo sentó las bases de la biología moderna y cambió nuestra comprensión del mundo natural. Sus ideas revolucionarias influyeron en campos tan diversos como la genética, la ecología y la medicina. Increíble, y además su influencia trasciende el ámbito científico, ¿verdad? Exactamente. Darwin también tuvo un impacto significativo en la cultura y la sociedad. Su enfoque en la evidencia empírica y el pensamiento crítico inspiró a generaciones de científicos y pensadores. ¡Qué increíble legado dejó! Álvaro, ha sido un placer tenerlo aquí y aprender más sobre Charles Darwin. El placer ha sido mío, Elena.
Gracias por invitarme. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. No se pierdan nuestro próximo episodio, donde exploraremos otro fascinante capítulo del pasado. Hasta la próxima.